Fíjense, voy a seguir con el tema de los ángeles, tercera y última cápsula, porque hay un aspecto que no he dicho, y siempre en cápsulas, ¿verdad? Que es el pastoral, el aspecto pastoral. Porque mire, yo es que soy profesor de religión, ¿eh? ¿Y qué les digo a los niños y las niñas? Es que yo acompaño, soy religiosa y acompaño a los profesores de religión. Y no saben qué decir en este punto. ¿Qué les digo a las profesoras que digan a los niños? Ujú, ujú. O sea, ¿de esto se puede hablar o es mejor correr un tupido velo? ¿Es práctico? ¿Es posible? Los niños preguntarán. Entonces, o ya muchos ya tampoco van a preguntar, afortunadamente, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué hacer con los niños? Y yo les digo, pues esto. Efectivamente. Miren, los nuevos paradigmas, el estudiar todos estos temas, no es tanto, yo digo muchas veces, en plan de broma y en plan de veras a la vez. No es que para saber, este tema no es para saber lo que tengo que decir. Muchas veces es para saber lo que ya no debo decir. Lo que ya no debe decir. Oiga, no se meta usted en berenjenales, no les meta a los niños en complicaciones, no les meta por caminos inseguros. Bueno, si lo pone el colegio y tal, trátenlo los profesores y a ver, y en el Consejo de Educación, de Formación Religiosa, pues a ver qué pueden decir, trátenlo, pero mi opinión, que se la comparto humildemente, es que muchas veces lo mejor es ya correr un tupido velo, digo, y ya, no hablar de eso. Si preguntan hay que responder, obviamente, ¿no? Pero solo es eso. Primero, saber que hay cosas que a las que ya no debemos hablar. Pero si preguntaran y hay que decir y hay que responder, porque eso siempre hay que agarrar el toro por los cuernos, no escaparse, ¿no? Pues si preguntaran eso, yo recomendaría lo que dijo Jesús, sencillos como palomas y astutos como serpientes. Es decir, la pedagogía que sabe decir y a la vez, que sería pues explicar a los niños con claridad. Miren, esto de la angelología ha habido muchas cosas. Saben ustedes que hay hadas, ¿verdad? Hadas madrinas y qué sé yo, la Cenicienta y todas sus cosas. Bueno, eso son fábulas. Bueno, pues ya son muy bonitas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero bueno, son fábulas. No quiere decirse que mañana no volvamos a leer la Caperucita Roja. Pero bueno, tenemos que saber que la Caperucita Roja no. Y el lobo no se pudo disfrazar de Caperucita Roja. No, o sea, decirles, mira, distinguir, ¿eh? Distinguir. Pues en esto los ángeles también. Ha habido mucho tiempo donde los ángeles estaban debajo de cada piedra. Había un ángel y debajo de cada árbol. Estaba lleno. Todo el mundo y todo tenía su ángel, ¿no? Pero, pues ya sabemos que no. Pero esto estamos en un tránsito, miren, no sé si les parecerá demasiado fuerte pero decir, pero yo creo que no. Los niños ya a partir de determinada edad se dice, mire, si se lo pregunta usted a su abuelita le va a decir que sí. Si le pregunta al cura de su parroquia, muy probablemente va a decir también que sí. Y si se lo pregunta a un agente de pastoral más moderno, más no sé qué, le va a decir que no. Es decir, estamos en un tránsito. Hay personas que todavía piensan como se pensaba en la Edad Media y hay personas que ya piensan como se pensará en el siglo XXII. Entonces, bien, pues sepa usted, estamos en un tránsito, unos dicen una cosa y otros dicen otra, y ninguna es obligatoria. Usted piense, y tú, niño, niña, pues no te preocupes, tú escucha que hay gente que dice esto, pero no te lo tomes tan en serio, ni positiva ni negativamente. ¿No? Entonces observa y ya leerás más adelante y bueno, entonces en último término, si le rezas a un ángel y el ángel no está porque no existe, bueno, esa oración no se puede perder, de algún sitio llegará, no sabemos cómo. Antes se decía, supplet ecclesia. La iglesia suple las oraciones, acoge las oraciones que se dirigían, por ejemplo, a San Jorge, que ya es científico, que no existió, ¿verdad? Bueno, pues, pero ya, suple ecclesia. Bueno, usted puso mal la dirección de su oración, pero llegó. No sabemos a quién, pero llegó. O sea, la iglesia lo arregla eso. Bueno, pues a lo mejor es una cosa así, ¿verdad? Y mientras entonces nosotros podemos quedar, no digo como dice el dicho brasileño, dice, ese ficou acima do muro, ese se puso encima del muro, no estoy ni contigo, yo me quedo en el muro, mire, ahí estoy, ahí lo otro. Bueno, hay momentos en que hay que saber decir eso, ¿no? Para no escandalizar ni tampoco engañar. Pues mire, están las dos cosas. Hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no, pero parece que la corriente general va hacia que esto era una imaginación. Entonces, bueno, pues sépalo usted, pero usted decida.
Y mientras no sufra ni se haga daño. Tranquilo. Una cápsula para video, una videocápsula para pensar. Saludos. Chao.